Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo es usado frecuentemente por los regeneracionistas bautismales para mostrar que el bautismo es necesario para la salvación. El versículo dice que el que crea y es bautizado será salvo. Concluyen, por lo tanto, que el bautismo es una parte necesaria de la salvación. Pero ¿prueba este versículo que el bautismo es necesario para la salvación? Para nada. Marcos 16:16 no dice que el bautismo es un requisito para la salvación, y permítannos mostrarle por qué no. Yo podría fácilmente decir que el que cree y va a la iglesia será salvo. Pero lo que salva es el creer, no el creer e ir a la iglesia. De igual manera, si usted cree y lee su Biblia, será salvo. Pero no es el leer su Biblia lo que le salva. Más bien es el creer en Cristo, en su sacrificio. Eso es lo que salva. Como se ha afirmado en otros artículos y videos relacionados con este tema, existen numerosos versículos que demuestran claramente que la justificación es solo por la fe. No es entonces el creer y bautizarse lo que resulta en salvación. Es el creer en lo que Dios ha hecho en la cruz como sacrificio. El bautismo es simplemente una demostración pública de la obra interior de la regeneración. Esa es la razón por la cual el resto del versículo termina diciendo: pero el que no cree será condenado. Marcos 16:16 se centra en el tema del creer, no en el tema del bautismo. Note que el versículo no dice que aquel que no es bautizado no será salvo. Y de hecho, tampoco lo encontrará en algún lugar de la Escritura. Lo que se compartirá aquí podrá no ser muy popular entre algunos de nuestros lectores o bien de aquellos que nos están viendo. Por lo tanto, y de entrada, necesitamos decirles que creemos en la total inspiración y autoridad de la Biblia, la cual es la palabra de Dios, y lo que ésta dice, lo dice con autoridad. Sin embargo, el simple hecho es que existen variaciones textuales dentro de los manuscritos bíblicos. Siempre hemos sostenido que los originales son los inspirados, mas no las copias. Nosotros tenemos copias de documentos inspirados, pero estas copias no son perfectas, pero sí están muy cerca de serlo. Una vez más, y repito, no estamos diciendo que la Biblia no es fidedigna. El 98.5% de la Biblia es textualmente pura, y solo el resto, o sea, el 1.5% en su variación textual, son prácticamente errores insignificantes en la ortografía y pequeñas omisiones de palabras o adiciones que no cambian el significado del texto. Sin embargo, Marcos, en el capítulo 16, del versículo 9 al 20, es una variante textual muy significativa. Muchos estudiosos cristianos consideran la terminación de Marcos como de falta de autenticidad. Vamos a considerar la siguiente evidencia. Marcos 16, del versículo 9 al 20, no aparece en muchos de los manuscritos antiguos. Los últimos 12 versículos de Marcos 16, 9 al 20 faltan en los códices de los pergaminos más antiguos. El B y Aleph en el manuscrito K en latín antiguo, el siríaco sinaítico, muchos manuscritos de la antigua versión en el idioma armenio,
los manuscritos de Adishi y Opisa de la versión georgiana antigua y un número de manuscritos de la versión etiópica. Clemente de Alejandría, Orígenes y Amnonius no muestran ningún conocimiento de la existencia de estos versículos. Otros padres de la Iglesia declaran que la sección está ausente de las copias griegas de Marcos conocidas por ellos. Por ejemplo, Jerónimo, Epístola. La forma original de las secciones de Eusebio no suministran información en la enumeración de las secciones después de 16:8. No pocos manuscritos que contienen el pasaje hacen la declaración de escolio. ¿Y qué es eso de la declaración de escolio? Escolio es una nota o aclaración que se escribe junto a un texto para explicar su contenido, de que a las copias más antiguas del griego les hace falta este pasaje. Y en otros lugares al pasaje se le marca con un asterisco o la sigla convencional conocida como oveli. Oveli es el plural de ovelus, el cual es un símbolo negativo o de división usados en manuscritos antiguos para marcar un pasaje dudoso, la cual es usada por los escribas para indicar una adición de documento falso a un documento literario. Otro final se encuentra en el manuscrito L, sí, 099, 0112, y continúa diciendo: pero ellos le informaron brevemente a Pedro y aquellos con él de todo lo que se había dicho, y después de esto Jesús mismo por medio de ellos los mandó del este al oeste con la sagrada e imperecedera proclamación de la salvación eterna. Noten que en este pasaje, el que hemos estado analizando de Marcos 16, el versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Este versículo puede ser problemático, ya que Jesús, y de acuerdo a Juan 2:19, resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que murió, aunque era un cuerpo glorificado. Aunque el versículo sugiere otra forma, Jesús no se apareció en una forma diferente. Él se les apareció con el mismo cuerpo con el que resucitó de entre los muertos. Este es un problema significativo y parece sostener la idea de que esta sección en Marcos es falsa, una adición posterior o un posible intento para registrar una sección perdida del Evangelio. Existen 17 palabras no marcadas y usadas en un sentido no marcadas en estos versículos. En otras palabras, en los últimos 11 versículos bajo discusión hay 17 nuevas palabras que no ocurren en todo el Evangelio de Marcos. Parece ser que alguien escribió el final de Marcos y lo agregó al Evangelio, ya que tanto el estilo como el vocabulario son diferentes. Esta información acerca del final de Marcos no trata de crear dudas acerca de la palabra de Dios, pero el hecho es, gran nube de dudas se encuentra en este final del pasaje en cuanto a su autenticidad y no debería usarse para nada como defensa en la regeneración bautismal. Parece ser que el final de Marcos se perdió y alguien lo volvió a escribir agregándole a una copia en algún momento, pero también es posible que ese final bajo cuestionamiento nunca estuviera escrito.